Bueno, vamos a iniciar, muchachos. Es que estoy esperando que se conecte una persona que me hizo una consulta y es para ver el tema. ¿Recuerdan solo lo de la triangulación que vimos en la clase anterior? ¿Qué era triangulación? Sí, profe. ¿Qué era? Era como ese que hacemos con China y Costa Rica y Panamá, que usted dijo que era como jugar sucio, Mm, básicamente, que era como ahí cortar esquinas. Que entonces lo que hacíamos era mandar, ¿cómo te digo? Como tenemos un TLC con China, entonces viene para acá y luego nosotros podemos enviar a Panamá o viceversa. China puede, ¿cómo era? Básicamente es aprovechar eso. oh, bueno, aprovechar, sí, sí, está bien. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que participe, por favor? ¿Entendieron sobre la triangulación? Bueno, profe, yo entendí como que la triangulación es que, por ejemplo, China es el único lugar que tiene, bueno, el único país que tiene de Costa Rica en Centroamérica. Entonces ellos le mandan muchas cosas, juguetes y demás, y Costa Rica como que los exporta a sus partes de Centroamérica que no tienen TLC con China. Ok, sí. Estamos bien, estamos bien. ¿Alguien más? Ok, básicamente la triangulación es, dentro de las categorías que hay, de prácticas del comercio. Creo que no hemos visto mucho eso, pero es que es un tema muy amplio. Dentro de las categorías, o si buscan las prácticas desleales del comercio, hay varias. Está el dumping, que se lo vimos en la clase anterior, están las subvenciones, está la triangulación y hay otras. Las subvenciones, rápido, para introducirnos al tema que nos interesa de la triangulación, es el entrega de dinero de parte de un país hacia los productores de esa rama de producción nacional, que está prohibida, pero por otra parte, las capacitaciones, la entrega de maquinaria y demás, sí están permitidas. Super resumen, ¿verdad? La OMC sí permite las subvenciones de ciertas categorías. Generalmente las prohíbe, pero están encasilladas en 3 módulos o en 3 cajas. Está la caja ámbar, la caja roja y la caja azul. Si no me equivoco, la roja las prohibidas, las ámbares para para reducción, y la azul las que se hacen de la vista gorda. En cuanto a las subvenciones, que ya es otro tema muy de fondo. La triangulación, como me comentaban y me consultaron, quiero darles como un repaso para que nos quede claro. Técnicamente es cuando un país no parte, recuerden cuando hablamos de país parte de un TLC, es cuando un país no parte si aprovecha de ese arancel preferencial o esa desgravación arancelaria aplicada en ese TLC cuando él no forma parte de ese TLC, del aprovechamiento ilegal de un país no parte respecto a un TLC que tengamos nosotros con otro país. Les mencioné el ejemplo de que somos los fresas de área con China y demás, porque tenemos un TLC con China. Los restantes del bloque centroamericano tenemos un TLC, o tienen, mejor dicho, un TLC con Taiwán. El detalle aquí es que Costa Rica sí tiene preferencias arancelarias con China. La triangulación, como lo hemos visto, técnicamente se llama perforación del arancel externo común. Voy a sacar un poquito más de rato para explicarles esto. Bienvenida, Alejandra. Genial que llegó apenas. Se llama perforación del arancel externo común porque en este caso es de un bloque centroamericano. Puede ser que ese arancel externo común sea de los países parte. Les reitero, parte de los países que firmaron un TLC. Pueden ser 1 o pueden ser hasta 6. Por ejemplo, en el caso, 7 con CAFTA, que es Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. Entonces, Jesús, tengo la cámara súper cerca. Me veo súper cerca. Ok, el detalle, no asusto, no tan cerca, porque ustedes me dicen que los estoy asustando. El punto es, en este caso, que por ejemplo, se llama perforación del arancel externo común. ¿Por qué? Porque para países no parte,
no tienen ese aprovechamiento del arancel preferencial. ¿Quiénes sí? Los que son parte. Puede sonar muy básico, pero resulta que los países parte establecen un arancel externo. ¿Por qué? Porque se negoció que tal vez en categoría A es grabación, ingresen todo a cero, por ejemplo. Entonces, todas las mercancías que tengamos, Costa Rica, China, por ejemplo, nada más, no es así, solo un ejemplo. Tenemos categoría de grabación cero, entonces todo está a cero. ¿Qué es lo que se busca en un tratado de libre comercio? El ingreso de mercancías de importación o de nuestras exportaciones al otro país parte, ingresando a 0%. Que las valoren a 0%, el arancel preferencial será 0%. Es eso lo que se busca. ¿Cuál es la envidia de los demás países? ¿O cuál es el pero o lo que les pica? Que ellos no forman parte de esa argolla. Entonces buscan integrarse de forma no legal. ¿Por qué es no legal? Porque no son firmantes o no son parte de ese TLC. En el caso de Costa Rica, China. La producción de China es enorme por la cantidad de mano de obra y demás. Entonces, los demás países no tienen ese aprovechamiento preferencial porque no tienen TLC con China. ¿Qué hace China? Nos exporta. Las mercancías ingresan a nuestro país aplicando el arancel aplicado o el arancel preferencial respectivamente. ¿Se haya negociado la mercancía o no? Entonces, si tenemos, ojalá, ese arancel preferencial Costa Rica-China, nuestro ejemplo de los envases plásticos. Los envases plásticos de esta topper ingresan desde China hacia nuestro país a un 0%. Todo bien. El detalle es que esas mercancías chinas no pueden ingresar aplicando un 0% con el resto de Centroamérica, porque no tienen ese TLC. Entonces, como no tienen TLC, ¿cuál arancel les aplica para ingresar al resto de Centroamérica? ¿Cuál arancel aplica si no tienen TLC? Ese es, no sé si tiene algo que ver con lo del principio de no discriminación. Correcto. Okay. Ajá, el NMF o por default el arancel aplicado. Entonces, con China tenemos un 0% Costa Rica-China preferencial, pero para el resto de Centroamérica paga 15%. El detalle acá es que perforan ese arancel, o los chinos perforan ese arancel externo, ingresando de forma legal, pero se redistribuye a Centroamérica de forma ilegal. ¿Por qué? Porque circulan como si estuviesen pagando un 0%. Acá hay un trasfondo todavía, que es por eso que, bueno, gracias por preguntarme y para eso estoy para explicarles humildemente. Resulta que con Centroamérica existe un Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Ese TLC, ya por el periodo que fue firmado del 63 a la actualidad, ya está en 0. Entonces, todo lo que se mueve por Centroamérica aplica el 0%. Entonces, como aplica el 0%, no dan esa intensificación o esa revisión exhaustiva para ver si son originarios o no. ¿Cómo se valida una mercancía originaria? Con un certificado de origen. A nivel de Centroamérica, recuerden que lo vimos en la clase anterior, se llamaba FAUCA, y actualmente se llama DUCA. FAUCA por la Formulario Aduanero Único Centroamericano, y actualmente es DUCA, Declaración Única Centroamericana. Hay DUCA-T y demás, pero se llama DUCA. Esos DUCA valían haciendo la analogía o el homólogo del certificado de origen, implicando que las cargas que se muevan por Centroamérica aplican un 0%. Esto lo vio China, y China se está aprovechando de eso. Igualmente, está redistribuyendo de forma no legal mercancías de origen chino al resto de Centroamérica de forma
filtrando por nuestro país. ¿Quién es el culpable? China. ¿Por qué? Porque Costa Rica simplemente es un medio que se aprovecha China. Esto no estoy excluyendo a nuestro país, sino que simplemente China, porque puede ser que exista responsabilidad, dependiendo del caso, sino que China se está aprovechando de esa permisibilidad para que ingresen las cargas desde allá, del país asiático, al nuestro y redistribuyéndose al resto de Centroamérica. Es una práctica desleal, es complicado verlo. ¿Por qué es complicado verlo? No solo porque se lo estoy explicando yo de más o menos cómo se maneja y cómo se está dando, sino porque la triangulación es sumamente complicada. Por ejemplo, si sale de China, debería existir como un GPS o un Quick Pass o un tracking number para ver si este envase realmente era de China, aplicó un TLC, se distribuyó acá y luego pasó a Centroamérica. Esa trazabilidad, que se llama así, trazabilidad de mercancías, bienvenida Angélica, esa trazabilidad de mercancías es sumamente complicado, sobre todo si hubiesen lotes más pequeños o más chiquitones, pero los lotes de China son enormes. Mentira que ustedes van a traer una pantalla de China pagando un 0% y la van a mandar a Centroamérica. Ustedes no traen una, traen 5.000 pantallas, por ejemplo. Entonces, esa trazabilidad, aunque las mercancías, como les hemos visto, las eléctricas deben declararse con marca, modelo, serie y demás, es sumamente complicado darle trazabilidad a esas mercancías. Entonces, ¿a qué se enfoca la aduana? En filtrar las mercancías originariamente desde aduana, si aplican certificado de origen correcto, si declaran bien la cantidad de pesos, si declaran bien las cantidades, la clasificación arancelaria, si están declarando realmente el costo original y demás. No le dan tanta importancia, digamos, a ese punto, lo difícil que es la trazabilidad, como les comenté con lo del dumping, darle trazabilidad a las mercancías para verificar si ese envase chino es chino y llegó a Salvador directamente, o es chino y llegó a Costa Rica y luego se filtró a El Salvador. Es muy complicado. Adelante, Cinia. Un segundo, perdón, Cinia. Dice Johnny que... Ok, vamos por partes. La trazabilidad de las mercancías en cuanto a TICA es muy general. Lo que queda de respaldo es la parte documental, como les he mencionado, y lo van a ver en el módulo 2. Existe la revisión a posteriori de la aduana. La aduana en cualquier momento le consulta a la gente de aduana o nosotros auxiliares de qué están declarando, que ampare los documentos y demás. Por ejemplo, ¿por qué? Porque yo puedo decir misa, yo puedo cargar imágenes TIFF y demás falsas y puedo decir, la carga me costó $100, pero yo tengo que validar, esa factura, dar las transacciones comerciales, dar las transferencias comerciales, dar los estados de cuenta y toda la documentación que ampare que esa mercancía me costó $100, que esa mercancía realmente vino de China, que esa mercancía tuvo de flete $2.000, por ejemplo. A diferencia que en el TICA, que solo aparece el monto, el valor y demás, o el origen de la carga, pero no está el respaldo físico documental de esa mercancía. En parte queda en TICA, pero en parte el importador o la importadora deben de guardar esa parte documental. Si no me consulta, ok, vamos por partes. Sobre la consulta primero de Cinia. No exactamente, Cinia. Cuando aplicamos un TLC entre Costa Rica y China, aplicamos un arancel preferencial. Cuando aplicamos TLC, y en este caso el arancel preferencial, recuerden que debemos utilizar el certificado de origen. Si aplicamos un TLC y no queremos disfrutar el arancel preferencial, no adjuntamos el certificado de origen y nos aplican el NMF o el arancel aplicado. Si ustedes quieren disfrutar de ese arancel preferencial, sería solo Costa Rica-China. Si yo importo una carga de China y la reexporto, vinculando con la pregunta de Johnny, en el mismo estado, técnicamente en el mismo estado, así se llama la modalidad, la reexporto a Salvador, continuando con el ejemplo, esa carga no será declarada china o con origen chino.
porque ingresó a nuestro país y la estamos reexportando a China. Eso es una modalidad. En el caso, ¿por qué? Porque el país de redestino o el país de, técnicamente se llama país de procedencia, seremos nosotros, no China. En este caso, es una modalidad. Puede ser, creo que no les he explicado esta parte, que si El Salvador, es que Salvador no es parte del TLC con China, entonces no podríamos aplicar lo que les voy a explicar. Les voy a explicar un contexto antes de continuar. Por ejemplo, Costa Rica, China, no tenemos un viaje definido por navieras directo. ¿Por qué? Por lo del calado de nuestro país, por los post-Panamax y demás. Entonces, los de, creo que son 18,000 TEUs ya no ingresan a PM Terminals. Entonces, lo del calado, lo de la profundidad del puerto, creo que, si no me equivoco, Habdeba tiene 12, 13 metros y con APM Terminals tenemos 16 metros de calado. Entonces, 18,000 para arriba TEUs no ingresan. Entonces, lo que mandan es a Colón o mandan a Colón, Panamá o a Manzanillo, México. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo estar aplicando un TLC entre Costa Rica y China, adjunto certificado de origen de una carga china hacia nuestro país, pero la carga llegó a Colón, Panamá. Cuando llegó ahí, llegó por temas de logística y por temas de trazabilidad. Cuando llegó ahí, simplemente el buque llegó a Bahía, llegó a puerto, atracó, descargó un par de contenedores, montó otros y regresó a nuestro país. Eso es trazabilidad. En ningún momento se está afectando la carga en el contenedor y el buque. Puede ser, en otro contexto, que se descargue el contenedor, pernocte ahí o permanezca en Colón un día, al otro día llegue otro buque y lo traiga a nuestro país. ¿Cómo yo valido esa trazabilidad? Esa trazabilidad sí, porque es a nivel de contenedor. La naviera me valida ese viaje que hizo el contenedor, no sé, Hapag-Lloyd, Evergreen, Hamburg Süd, Maersk, la que sea, me indica que ese contenedor venía de China, pernoctó ahí, no se abrió, continúa con los precintos, viene sellado y se devuelve a Costa Rica, venía, no sé, en el Bavarian 14N y ahora viene en el Visil Masur 14N, por ejemplo. Entonces cambió de Visil, pero sigue siendo el mismo contenedor. ¿Quién me lo valía? La naviera. ¿Quién me valía esa trazabilidad? Es una carta aclaratoria, técnicamente hablando, lo que emite la naviera, indicando que esa trazabilidad de China, Colón, Costa Rica, sigue siendo carga china. Pero existen países parte, China, Costa Rica, como país de origen y país de destino final. En el caso que mencionan ustedes en el chat, que alguien que me pregunten, en el caso que ustedes me consultan en el chat, es cuando la carga se hace, digamos, Costa Rica un tránsito. ¿Por qué? Porque va a ser una es una import de Costa Rica y una reexportación en el mismo estado. Costa Rica simplemente sería un triángulo para movilización de cargas. No estamos aplicando un TLC. No podríamos aplicar un TLC entre China, Costa Rica y Salvador, o China, Costa Rica, o algún país del resto de Centroamérica, porque no forman parte. Simple y sencillamente. No aplica, como dicen. Con el resto de Centroamérica. Se puede hacer, podemos importar una carga china. ¿Qué le aplico? Arancel aplicado. Cuando se reexporta a Centroamérica, arancel aplicado. Todo bien. Pero no estaríamos aprovechando el arancel preferencial, que es distinto. Gabriela me pregunta, esa carta aclaratoria o carta de transbordo es cuando la carga que ustedes estén importando, creo que es que algunos de ustedes ya trabajan en eso, entonces preguntas varias. Cuando la carga que ustedes estén importando no venga directamente desde el país de origen con arancel preferencial a nuestro país. Esto no está inventado, sino que lo pide la aduana para control de certificados de origen y control de propiedad intelectual y aplicación de tratados de libre comercio o certificados de origen. Esa carta de transbordo la emite la naviera. Algunas cobran como $100, otras no cobran nada, otras cobran $20. Indica que la carga con el contenedor para Gabriela salió de China, salió de... Jesús, me va al puerto de China.
Buah, me estoy acordando de Wuhan, que nada que ver. El puerto de China, súper conocido. Xiamen. Ajá, pero hay otro como, un segundo. Bueno, que la carga de Gabriela salió de China y llegó a Colón, y de Colón llegó a Moín, por ejemplo. Es un ejemplo, o Caldera. Bueno, en este caso llega a la PM Terminals. Esa carga llegó a Caldera, perdón, llegó a Colón, permaneció un tiempo, indican el tiempo, indican el periodo, las fechas y demás, aclarando por qué llegó ahí, pero llegó a nuestro país ya de origen y demás. No hubo algún tipo de alteración y demás. Ese tipo de cartas de transbordo es cuando la carga no viaja directamente entre el país de origen, parte, y el país de destino final, parte, Costa Rica. El tema de origen es muy, muy complicado y es de hablemos aquí horas y horas. Un ejemplo por ahí, aclarando un poco lo de carta de transbordo, que tal vez se puedan como desviar un poco, es respecto, cuando ustedes importan una carga aquí, ¿han escuchado sobre las promociones armadas? Una promo armada es, por ejemplo, que técnicamente están prohibidas en nuestro país por la Oficina del Consumidor. Somos extraños. Una promo armada es que venga, por ejemplo, o sea, un kilo de arroz pilado con un paquete de frijoles y una lata de atún. Eso es una promo armada, digamos. Esa promo armada o esa combinación de promos armadas no confieren origen o no afectan el origen de la carga. Aunque usted venda la carga o el consumidor final la reciba en promo armada, la carga sigue siendo de China o la mercancía sigue siendo de China, por ejemplo. Véanlo así, lo ven mucho tal vez con los licores, que en lugar de venir solo 1 litro, sino que viene 2 litros, o viene 1 litro con un envase, con unas copas de vidrio y un protector de ese vidrio, por ejemplo. O viene una copa de vino o 2 copas de vino con una botella de vino, por ejemplo. Esos son promos armadas. ¿Por qué están prohibidas? Porque la falta de regulación de los precios y demás, y mucha gente se ha quejado, gente llorona. Pero es por eso. Pero eso no afecta al origen. Por ejemplo, la trazabilidad sí, siempre y cuando esa promo se arme acá. La carga en teoría no debe ser modificada en cuanto a fondo desde que sale de origen hasta cuando llega acá. Aplicando certificados de origen. Si no es una importación comercial normal, puede ser que ustedes importen desde China piscinas plásticas, que traen mucho esta marca Intex, por ejemplo, que aquí está muy comercializada. En China, cuando yo fui a Colón, en Colón es otro mundo completamente. Colón es como decir depósito libre comercial de Golfito por 10, digamos. Entonces en Colón vamos, embarcamos, es un centro logístico enorme. Vamos, traemos las piscinas. En las piscinas, los infladores de China son muy malos, como son mecánicos operativos plásticos, son muy malos. Hay una empresa en China que los produce, en Panamá que los produce. Entonces, desde China importábamos las piscinas, las ensamblábamos con los infladores y las importábamos desde acá. No aprovechábamos TLC, pero la carga era armada o ensamblada en Panamá, o esa combinación se daba en Panamá. No afectaba el origen ni la clasificación, porque sigue siendo piscinas con partes accesorios. Entonces, no pasa nada, todo bien. Lo que pasa es que estábamos asegurándonos que ese inflador fuese de buena calidad. Entonces traíamos la carga de Panamá, lo declarábamos como si saliera inicialmente desde Panamá y teníamos carga panameña aplicando preferencial desde Panamá a acá, digamos. Es una permeabilidad de la triangulación, digamos. El tema de triangulación es un tema muy, muy amplio, pero para que lo entiendan es eso. Y Colón es demasiado chiva, Panamá es muy, muy chiva. ¿Consultas? Bueno. Vean que siempre hablo como, abro la parte para que me hagan consultas. Cuando quieran me interrumpen y me pregunten lo que ustedes quieran. Ahorita es que hay un chat, sea necio, profe. Ok. Como dicen por ahí, a lo que vinimos. Nos corresponde ver la desgravación arancelaria. En este caso, lo que vamos a ver es la desgravación arancelaria de Costa Rica-Colombia. O las categorías. Vamos a ver las que se pueden y no puedo ponerle la práctica con las 15 categorías.
Pero vamos a ver las lineales y las no lineales. Entonces, ¿qué es tanto lo que digo yo de lineales y no lineales? Ingresan al Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Costa Rica. Dice que, como les he mencionado y hemos hecho la inducción entre la República de Costa Rica y la República de Colombia, vamos al botón sobre el tratado, vamos al botón texto del tratado. ¿Voy muy rápido? Es que solo vimos la clase anterior, entonces repasen todo lo que puedan, por favor. Estos son los capítulos. Disposiciones iniciales, cuáles son los países parte, qué vamos a quedar de acuerdo, qué no. Trato nacional, reglas de origen, lo que me han preguntado, gracias Inia. Facilitación del comercio y procedimientos aduaneros, cómo deberían de ser esas import y esas export. La cooperación técnica, que me estén avisando, que Costa Rica diga, tenemos nuevas notas técnicas, tenemos nuevo contingente, las sanitarias fito y zoosanitarias, los OTC, sobre la reducción de los mismos, defensa comercial sobre nuestras peleillas, propiedad intelectual muy ligado a las reglas de origen y procedimientos de origen, contratación pública y otros temas que hemos visto en las clases anteriores. Lo que nos interesa. En la mayoría de tratados de libre comercio, en el capítulo 2 o 3, dependiendo de, en este caso el capítulo 2, se llama Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado. Lo abrimos. Un segundo para ver algo. Ok, aquí viene todo, en este capítulo 2. No en todos los TLC viene igual, pero vamos a ver este para que nos demos una idea de intro y cómo funciona esto. Hay varias partes. Resulta, como le mencioné hace un momento, que hay dos listas, la de Colombia y la de Costa Rica. ¿Por qué hay dos listas, muchachos y muchachas? ¿Por qué hay dos listas? Ni para separarlo, ¿no? Porque hay dos listas. Ok, participen. Ok, resulta, como les mencioné hace un momento al inicio de la parte 1, Costa Rica negoció, ejemplo, vamos al ejemplo que estamos trabajando, los chalecos de plomo o los delantales de plomo para que cuando ingresen de Colombia a nuestro país, o sea, una export colombiana a nuestro país, puede ser que paguen 3%. Pero Colombia no es tan pura vida. Las export costarricenses, cuando llegan a Colombia, no pagarán 3, pagarán 5. Eso pasa mucho y suele pasar. No quiere decir que porque los chalecos a ingresar a nuestro país de Colombia, que vengan originarios de Colombia, o que sean originarios 100% de Colombia, quiere decir que paguen 3, quiere decir que los chalecos de Costa Rica o costarricenses que lleguen a Colombia pagarán ese mismo 3%. No pasa así siempre, puede pasar distinto. Es por eso que hay listas de desgravación entre Costa Rica y Colombia, separadas. Primera razón. Segunda razón, es como les expliqué, del capítulo 01 al 97, Costa Rica produce mucho café. ¿Dónde va el café? ¿En la 09 qué? 0901. Gracias. En la 0901, que va el café, Costa Rica lo produce mucho. Por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, negociamos tener arancel preferencial 0% con Colombia. Colombia ni produce café, digamos. Entonces, como ni produce café, ni está en la lista de Colombia. Entonces, por default, es una exclusión o una excepción de esa negociación. Viceversa. Puede ser que Costa Rica produzca muchos envases plásticos y Colombia no. Puede ser que nos permita ingresar al 0%, pero las colombianas no permitirán negociar al 0%. Eso pasa mucho. ¿Por qué? Porque son ramas de producción distintas, diferentes poblaciones. Lo que le mencioné hace un momento, creo que no se los expliqué, los exámenes de políticas comerciales. Ingresan a la OMC y naveguen todo lo que puedan y lean todo lo que puedan por los exámenes de políticas comerciales, dependiendo de cada país, primera instancia o primera revolución o primera categoría o primer mundo, o si es de segundo mundo o de tercero, dependiendo de, serán periódicamente. Los hace la OMC. Analizan las balanzas de pagos, analizan economía, analizan las tasas de desempleo y todo.
es como un scanning y lo plasman son acceso libre en físico para que tengamos un análisis de Costa Rica, como un estado de resultados de Costa Rica completo, hacia para con el mundo. Entonces cualquiera lo puede ingresar y ver qué produce Colombia, si nos sirve o no, en lugar de ir y consultar y ver. Esos son los exámenes de políticas comerciales, para que lo tengan ahí en cuenta, no se los había explicado, sorry. Pregúntenme si a veces hablo muy técnico, porque ya estamos en la semana 14, entonces ya todo bien. Resulta, volviendo al tema que estamos hablando, esa desgravación arancelaria, cuando es igual, ¿a qué me refiero cuando es igual? Si los chalecos de plomo pagan 3% desde Costa Rica hacia Panamá, hacia Colombia, y los que son colombianos hacia Costa Rica pagan 3%. Cuando es el mismo arancel de import y export o viceversa, se llama reciprocidad arancelaria. Esa reciprocidad arancelaria, un segundo porque vi que alguien, no, perdón, estamos bien con el chat. Esa reciprocidad arancelaria no pasa siempre. Si pasa, todo bien, pero no pasa siempre. Es al azar. Se negocian diferentemente, se negocian a veces el 0% y demás. Eso varía mucho. ¿Estamos? Ok. Primero, para entender la categoría, debemos leer qué es una categoría. En este caso están trato nacional y acceso de mercancías al mercado. Está también el trato nacional y restricciones a la import y export y el programa de eliminación arancelaria. En el programa contiene las categorías. Vamos a ingresar. Creo que ese programa... No, mentira, no les he cargado la práctica. Ok, no he dicho nada. Este programa indica que la clasificación de mercancías en el comercio entre las partes, o sea, Costa Rica, Colombia, estará expresada en la respectiva nomenclatura de cada parte de conformidad con el Sistema Armonizado 2020 y las enmiendas posteriores. Lo que les he dicho, la base impositiva o el arancel, en este caso de categorías de desgravación, el arancel base lo determina la clasificación arancelaria. Por eso, primero vimos del capítulo 01 al capítulo 97. Luego vimos impuestos a nivel interno, continuamos. Luego empezamos a ver los aranceles, luego vemos lo del TLC, y ahora, luego vimos OMC, y ahora vemos las categorías de desgravación. Pudimos haber llegado acá, pero no hubiesen entendido respecto a la clasificación, que la clasificación genera una base impositiva, por default un arancel aplicado y demás. Entonces hemos visto primero clasificación, luego visto impuestos, luego los aranceles, los que hay, el diferenciado, el aplicado, el preferencial, el ad valorem, el combinado, compuesto y demás. Es por eso que hemos seguido esta secuencia humildemente cronológica desde mi perspectiva para entenderlo mejor. Es solo una metodología. Hay varias y hay otras, obvio. Ok. Dentro de lo que dice acá, del programa de eliminación arancelaria, indica que salvo disposición en contrario, en la lista de una parte, coma, igual como veíamos las comas y los puntos y coma en los textos de las partidas, las siguientes categorías de desgravación aplican para la eliminación de aranceles aduaneros en cada parte de conformidad con el 2.3, supercitado, que es el que viene arriba. Indican las categorías de desgravación aplicables en este TLC. Hay varias, hay lineales y no lineales. ¿Pueden verlo bien? Sí. Sí. Alguien dijo, sí, profe Necio. Ok, la categoría de desgravación A dice 2 puntos. Desde el texto del TLC se negoció así. Los aranceles sobre las mercancías originarias incluidas en las fracciones de la categoría de desgravación A quedarán en la lista de una parte, Colombia, Costa Rica, y serán eliminados esos aranceles aplicados íntegramente y dichas mercancías quedarán libres de aranceles a la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo. ¿Qué quiere decir esa categoría de desgravación A, entonces? Chicas y chicos.
chicos. La categoría de desgravación A quiere decir que el año 1, o sea, el 2016, Costa Rica y Colombia, las mercancías que estén dentro de esa categoría ingresarán al 0% en ambas partes. Aquí digamos que aplica la reciprocidad arancelaria porque estamos en 0%. Entonces, pregunta del millón. ¿Cuáles mercancías tienen categoría A? Jesús. Entonces, vamos a las listas. Vamos primero a la lista de Costa Rica porque estamos desde nuestra perspectiva, muy subjetivamente hablando. Ok. Listo. ¿Pueden ver la categoría de desgravación? La lista, perdón. Sí, señor. Ok. Dice, hay varias partes. El inciso del Sistema Armonizado 2020, la descripción, el arancel base, la categoría de desgravación y las observaciones. Iniciamos con esa categoría de desgravación. Está la categoría de desgravación E, la A, la A5, la B10, la... ¿Cuál más? Tenemos un montón. ¿Cuáles categorías están ahí? Las que se negociaron en ese TLC. Ok, el inciso es a 8 dígitos, negociado en ese momento, reproductores de raza pura. ¿Ven por qué yo fui como que tan insistente con eso de clasificación distinta en todos? Que por un dígito puede variar. Entonces, aquí tenemos los demás, de animales vivos, ¿verdad? Recuerdan en el capítulo 01. Arancel base, en esta línea, 1, será de un 1% y la categoría de desgravación será A. Entonces, todos los animales vivos de reproducción de raza pura, de la 0101 2100, ingresan a la categoría de desgravación A. El arancel base es el arancel a partir del cual vamos a iniciar la desgravación arancelaria. En este caso, como es categoría A, está a 0. El arancel base en los demás será un 10%. Pero en el año 1, en el 2016, aplicaremos un 0%. ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? Bueno, ya nos va a quedar la clase acá. Entonces, regresamos.